Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Estamos ya celebrando el cuarto domingo de Adviento. La alegría se siente más cercana, la alegría se siente más en nuestras familias, en nuestros corazones, porque también eso nos trae la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el Emmanuel. La palabra viva encarnada en cada uno de nosotros. Un acontecimiento histórico sin duda muy importante para todo ser cristiano. Hoy continuamos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Pero este capítulo hoy nos trae algo muy interesante. A un personaje o a una persona que no se ha hablado durante todo este Adviento y hoy se menciona, pero se habla muy poco de él, se dice muy poco. Pero sabemos que era un hombre muy sencillo, un hombre humilde, un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. Y el Evangelio, sin más de más, nos lo dice también. Hoy vamos a profundizar un poquitico en la actitud de San José o José, como comúnmente lo conocemos. José era un hombre que amaba a María. El Evangelio nos dice que había pensado repudiarla en secreto, es decir, no ponerla en evidencia, no ponerla en peligro, tanto a su vida propia como a la vida del niño. No quiso escandalizar a nadie por lo que estaba sucediendo y ya había pensado en su corazón abandonarla, pero Dios le habla en el silencio. Y él, lo más importante es que sabe escuchar la voz de aquel Dios que le habló en sueños. Muchas veces nosotros, hermanos, hermanas, no sabemos escuchar. Y lo digo yo por experiencia propia. Soy muy pronto en hablar, en decir, y a veces creo que estoy haciendo lo justo, pero a lo mejor no precisamente, porque no estoy siendo justo en escuchar a lo que la otra persona tiene que decir. A veces necesitamos esa escucha para poder tener una relación o entablar una conversación con la otra persona. Hay reuniones en las que yo he estado y les digo sinceramente, es un caos, porque todo mundo quiere hablar a la vez, todo mundo quiere dar su opinión a la vez y todo mundo quiere que lo escuchen a la vez, cosa que es literalmente imposible. No podemos escuchar a tres personas a la vez o entender lo que están diciendo. El silencio, entonces, el saber escuchar es crucial en esta situación para José. Y creo que debería de ser para todos y cada uno de nosotros también. El saber escuchar abre verdaderamente tu mente, abre tu corazón y de esa forma puedes dar una respuesta mejor a lo que se te está diciendo y puedes procesar mejor lo que se te está diciendo. En muchas ocasiones nosotros también vamos y hablamos de alguna persona, sabemos algo de esa persona y vamos y lo divulgamos rápidamente y no sabemos el daño que podemos causar a los demás. A veces puede ser literalmente, si lo queremos así, de vida o muerte. Y no estoy hablando de la vida psicológica, sino estoy hablando de la vida espiritual de la otra personita. Nosotros también podemos, con nuestra lengua, como dice San Pablo, es un órgano que no tiene un hueso, pero es peligroso porque a veces no sabemos controlarlo y a veces me sucede a mí también. Pronto digo cosas sin sentirlas, sin pensarlas y así hacemos daño a terceras personas. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser como José, a saber escuchar, a no decir nada, a quedarnos más bien callados, que no es nada fácil, lo digo también por experiencia propia. No es fácil quedarnos callados, sobre todo cuando se están cometiendo injusticias. Pero en el Evangelio hoy nos dice que José, estaba haciendo una justicia.
pensando él que en esa justicia no iba a hacer daño a María, pero no era así. Dios no lo vio de la misma manera. Iba a ser un daño grandísimo para María y un daño también para nosotros, porque corría el peligro de ser asesinada, de ser apedreada, como era la tradición en aquel entonces. Nuestra salvación se hubiera visto truncada por la incapacidad de una persona de callar. Pero hoy Juan nos está diciendo en silencio, aprendamos a escuchar. A veces es mejor no decir nada, pero muchos dirán, no, el que calla otorga, como dicen muchos. Y sí, es verdad, a veces no podemos quedarnos callados, pero hay ocasiones en las que necesitamos hablar también. Pero en este sentido, en el sentido de hacer daño a los demás, de herir a los demás, de no respetar la vida de los demás, puede causar mucho daño cuando no sabemos guardar silencio. Pidámosle al Señor, pidámosle a Dios mismo, el Espíritu Santo, para que, a ejemplo de José, nosotros sepamos callar, ser humildes y sencillos de corazón, pero callar para escuchar la voz de Dios, ¿sí? No callar para otorgar, sino callar para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. No callarnos en las injusticias, no quedarnos con los brazos cruzados ante las maldades de unas personas para con otras. No se trata de eso. Se trata de que sepamos escuchar. Pero como ya lo he dicho una vez más, lo repito, escuchar la voz de Dios. En el silencio Dios nos habla. En el silencio Dios nos guía. En el silencio Dios también nos perdona. Pidámosle a Cristo Jesús, a ese Jesús que viene, al Emmanuel, al Dios con nosotros, que nos dé su Espíritu Santo para nosotros poder decir como María un sí y como José también repetir ese sí a la voluntad divina de Dios en cada una de nuestras vidas. Hermanitos, hermanitas, que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Oren por mí, que yo estoy orando por ustedes, por sus peticiones. Que el Señor los siga bendiciendo y en el silencio de nuestro corazón nos otorgue muchas bendiciones, pero sobre todo esa paz interior que tanto necesitamos para poder meditar lo que Dios nos dice y así poder dar una respuesta adecuada a lo que se nos pide. Que el Señor les bendiga. Aprendamos a escuchar, hablemos uno a la vez para poder entender lo que el hermano nos quiere decir también, que eso es muy importante. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga y que les siga trayendo mucho amor, mucha esperanza y mucha fe en sus familias, en sus corazones. Nos vemos hasta una próxima. Compartamos también, una vez más se los pido, compartamos, que eso también es evangelizar. Recuerda, esta es solo una reflexión, pero puede tocar el corazón de una personita o no, yo no lo sé. Pero el Espíritu trabaja y trabaja de formas misteriosas a veces. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho y sigamos esperando con ansiedad, con amor, con esperanza la venida de nuestro Emmanuel. Hasta una próxima, que Dios les bendiga. Hasta pronto.